Características diagnósticas del trastorno del espectro autista y del trastorno por déficit de atención y hiperactividad, según el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales DCM-5. Este video fue realizado y elaborado por Carolina Cienfuegos. Los temas que se abordarán dentro de este video son las precisiones sobre los trastornos del neurodesarrollo, las características diagnósticas del trastorno del espectro autista y las características diagnósticas del trastorno por déficit de atención y hiperactividad. Todas las anteriores según el Manual Diagnóstico Estadístico de los Trastornos Mentales DCM-5. La información de este video es extraída del capítulo Trastornos del Neurodesarrollo del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales DCM-5, elaborado por la Asociación Estadounidense de Psiquiatría. Los invito a leer este capítulo para que se complemente la información que se abordará en este video. Comenzaremos con las precisiones sobre los trastornos del neurodesarrollo según el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales DCM-5. Los trastornos del neurodesarrollo son un grupo de afecciones con inicio en el periodo del desarrollo. Estos trastornos suelen manifestarse de manera precoz en el desarrollo del infante, comúnmente antes de que comience la escuela primaria, y se caracterizan por un déficit del desarrollo que produce deficiencias del funcionamiento personal, social, académico u ocupacional. El rango de los déficits del desarrollo varía desde las limitaciones específicas del aprendizaje o control de las funciones ejecutivas hasta deficiencias globales de las habilidades sociales o de la inteligencia. Los trastornos dentro de la categoría trastornos del neurodesarrollo son discapacidades intelectuales, trastornos de la comunicación, trastorno del espectro autista, trastorno por déficit de atención e hiperactividad, trastorno específico del aprendizaje, trastornos motores y por último otros trastornos del neurodesarrollo. Dentro de este video se abordarán las características diagnósticas del trastorno del espectro autista y del trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Características diagnósticas del trastorno del espectro autista dentro de la categoría trastornos del neurodesarrollo según el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales DCM-5. El trastorno del espectro autista se considera espectro ya que las manifestaciones del trastorno también varían mucho según la gravedad de la afección autista, el nivel de desarrollo y la edad cronológica. Las características principales del trastorno del espectro autista son el deterioro persistente de la comunicación social recíproca y la interacción social, y los patrones de conducta, intereses o actividades restrictivos y repetitivos. Ambos tendrán síntomas que están presentes desde la primera infancia que limitan o impiden el funcionamiento cotidiano. A continuación, se abordará cada característica para especificar a qué se refiere cada una. La primera característica del trastorno del espectro autista, es decir, el deterioro persistente de la comunicación social recíproca y la interacción social, se refiere a que suelen ser generalizados y prolongados y abarca las deficiencias verbales y no verbales de la comunicación social. También toma en cuenta la edad, nivel intelectual, capacidad lingüística, historial de tratamiento y ayudas actuales. Por lo anterior, dentro de este deterioro se consideran las deficiencias de la reciprocidad emocional, las deficiencias en las conductas comunicativas no verbales utilizadas en la interacción social y las deficiencias en el desarrollo, mantenimiento y comprensión de las relaciones. A continuación, se abordará información relacionada con cada una de las deficiencias mencionadas dentro de esta primera característica. Dentro de las deficiencias de la reciprocidad socioemocional, se refieren a la capacidad para interactuar con otros y compartir pensamientos y sentimientos por parte del niño o la persona. Las deficiencias de la reciprocidad socioemocional pueden suceder pocas veces o nunca iniciar la interacción social, no comparten emociones y suelen imitar de manera reducida o ausente el comportamiento de los otros. Dentro de las deficiencias en las conductas comunicativas no verbales utilizadas, oscilarán desde una comunicación verbal y no verbal poco integrada, pasando por anomalías del contacto visual y del lenguaje corporal o deficiencias de la comprensión y el uso de gestos, hasta una falta total de expresión facial y de comunicación no verbal. Por último, dentro de las deficiencias en el desarrollo, mantenimiento y comprensión de las relaciones, oscilarán desde las dificultades para ajustar el comportamiento en diversos contextos sociales, pasando por dificultades para compartir juegos imaginativos o para ser amigos, hasta la ausencia de interés por otras personas. Continuando con la segunda característica del trastorno del espectro autista, es decir, los patrones de conducta, intereses o actividades restrictivos y repetitivos, estas se tendrían que manifestar en por lo menos dos de las siguientes áreas.
Movimientos, uso de objetos o habla estereotipados o repetitivos, monotonía, rutinas o patrones ritualizados de comportamiento verbal o no verbal, así como inflexibilidad ante los cambios, intereses restringidos y fijos anormales en cuanto a la intensidad y o foco de interés, y por último, hiper o hiporreactividad a los estímulos sensoriales. A continuación, se presenta una tabla para especificar la gravedad en los deterioros de la comunicación social y en patrones de comportamiento restringido y repetitivos. Esta tabla tiene los criterios de nivel de gravedad y dependiendo del nivel de gravedad dependerá la comunicación social y los patrones de comportamiento restringidos y repetitivos. Características diagnósticas del trastorno por déficit de atención y hiperactividad dentro de la categoría trastornos del neurodesarrollo según el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales DCM-5. La característica principal del trastorno por déficit de atención hiperactividad es un patrón persistente de inatención y o hiperactividad de impulsividad que interfiere con el funcionamiento o el desarrollo. A continuación se abordará información relacionada con la inatención, hiperactividad e impulsividad. La inatención se manifiesta conductualmente dentro de este trastorno como desviaciones en las tareas, falta de persistencia, dificultad para mantener la atención y desorganización que no se debe a un desafío o a la falta de comprensión, mientras que la hiperactividad se refiere a una actividad motora excesiva cuando no es apropiado o a jugueteos, golpes o locuacidad excesivos. Por otro lado, la impulsividad se refiere a las acciones apresuradas que se producen en el momento, sin reflexión, y que crean un gran riesgo de dañar al individuo. La impulsividad puede reflejar un deseo de recompensas inmediatas o la incapacidad de retrasar la gratificación. Por último, los comportamientos impulsivos pueden manifestarse como tendencias a inmiscuirse socialmente y o a tomar decisiones importantes sin tener en cuenta las consecuencias a largo plazo. Otro trastorno por déficit de atención y hiperactividad especificado se aplica cuando se presentan síntomas característicos de un trastorno por déficit de atención y hiperactividad. Sin embargo, no cumple con todos los criterios dentro de este trastorno o de ninguno de los trastornos de la categoría diagnóstica de los trastornos del neurodesarrollo. Es especificado ya que el clínico comunica el motivo por el cual no se cumplen los criterios dentro de este trastorno o de algún trastorno específico del neurodesarrollo. Por último, otro trastorno por déficit de atención y hiperactividad no especificado se aplica cuando se presentan síntomas característicos de un trastorno por déficit de atención y hiperactividad. Sin embargo, no cumple con todos los criterios dentro de este trastorno o de ninguno de los trastornos de la categoría diagnóstica de los trastornos del neurodesarrollo. Es no especificado ya que el clínico opta por no comunicar el motivo por el cual no se cumplen los criterios de este trastorno o de algún trastorno específico del neurodesarrollo.